Este trayecto forma parte de una investigación que estamos articulando con esta organización. De alguna forma, la temática es el espacio verde, el paisaje, el diseño, el ambiente en el ámbito de la vivienda social, de la vivienda popular. Este tema que está lleno de aristas y tradicionalmente es poco abordado desde la mirada tradicional del diseño, de la planificación. Entonces nos pareció rico abrirlo a la comunidad y sumar otras voces, otros puntos de vista. Y bueno, como siempre decimos cuando hacemos estas presentaciones, lo rico, lo potente de ver el espacio con otras ópticas y especialmente por sumar al destinatario, al usuario de estos espacios, con la participación de lleno, ¿no? No la participación desde la demagogia, desde la foto, desde lo que queda lindo que sea participativo para el título, sino desde una participación profunda, de trabajo codo a codo con la gente que está padeciendo esos territorios y que puede disfrutar esos territorios. Entonces, salir de esta mirada de decoración, de alguna forma, pasa en gran parte por ahí, por sumar otras categorías, otras necesidades y en definitiva todos esos paisajes también, ¿no? Así que gracias, bienvenidas, Belén, Regina, todo vuestro entonces el micrófono. Gracias. Bueno, gracias. Así empezamos. Gracias, Gabriel, por la invitación. Tal vez nos conocen por una charla el año pasado, que dimos el año pasado, a fin de año. La idea es tomar algunas cuestiones que repasamos allí en esa propuesta de charla llena de hipótesis, pero hoy ya trayendo dos casos concretos en los que, como decía Gabriel, estamos articulando con la Cátedra de Metapaisaje y también con otros compañeros y amigues, artistas y deportistas, y bueno, para pensar el paisaje en toda su composición y su complejidad, ¿no es cierto? Así que, en principio, presentar, bueno, nuestro marco institucional, digamos. Belén y yo trabajamos, bueno, tenemos múltiples pertenencias, eso es lo cierto, pero nos encuentra o nos convoca en este encuentro nuestra pertenencia in situ, que es una organización social que conformamos con compañeras que vienen de distintas trayectorias, del ámbito público, del ámbito académico, y bueno, nos encontramos en realidad con Bel trabajando ya hace muchos años en distintos territorios, y ahora compartimos esta organización que se dedica básicamente a temas relacionados con el hábitat, con problemáticas habitacionales, y bueno, y también con abordaje territorial, ¿no? Hacemos investigación situada, tenemos actividades de formación, y también proyectos de intervención. Y ahora la idea es poder contarles sobre todo dos casos en particular que estamos llevando adelante en un programa que se encuadra en el PDE que mencionaba Gabriel, que es un proyecto de desarrollo estratégico que se presentó a fin del año pasado, que fue aprobado en FADU, y eso nos enmarca, digamos, nuestra articulación, y nosotras le dimos en llamar paisaje popular. Así que organizamos, bueno, una breve presentación de Bel, que la voy a hacer yo muy breve, pero ella es trabajadora social, es muy grosa, es amiga mía del alma. Yo estudié gestión ambiental y bueno, básicamente lo que armamos son 3 momentos para la charla. Un primer momento donde podamos conversar un poquitito más sobre las propuestas que venimos llevando adelante, con distintos compañeros que además están, ¿no? Porque como lo hacemos con la Cátedra de Metapaisaje, acá hay docentes y hay estudiantes que son parte de, sobre todo lo que a nosotras nos compete dentro del PDE, que es, somos organización adoptante, entonces llevamos adelante como las actividades territoriales, y bueno, vemos acá caras conocidas, y vamos a contar parte de esos procesos, ¿no? En 2 conjuntos habitacionales. Después, un segundo momento que haga hincapié en algunas ideas fuerza o premisas sobre nuestra metodología de trabajo, y finalmente un epílogo breve pero sintético bueno, que para nosotras tiene mucha potencia. Así que, Bel, no sé si querés arrancar. Yo puedo compartir pantalla. Dale. Dale, perfecto. Solo voy a decir, mientras tanto, que Regi también es muy grosa, porque es mi amiga, fundamentalmente. Bueno, ahí cuando
Todavía no se está compartiendo pantalla, te aviso por las dudas. Ahí va. Y se empieza a armar. Bien. Bueno, aunque sea sintético, ahí están los 3 momentos que mencionaba Regi recién. Voy a hacer una breve introducción de estos 2 barrios en los que estamos trabajando. Nosotras desde In Situ estamos desde el año 2018 trabajando en 2 zonas de Vicente López, que son las 2 zonas, digamos, de hábitat popular que tiene el municipio. Uno se llama Las Flores, que es la villa más grande que tiene el municipio, pero que a la vez tiene varios conjuntos de vivienda social en su alrededor. Y por otro lado, estamos también trabajando en La Loma, que es una zona donde se integra de distintos asentamientos, de los cuales algunos también tuvieron procesos de relocalización a conjuntos de vivienda social. Ahí el trabajo que venimos haciendo, como son edificios de vivienda social que se componen en la tipología de propiedad horizontal, es decir, que se tienen que organizar como consorcios según marca la normativa de nuestro país, lo que hacemos es trabajar en la organización consorcial de estas familias que se mudan de villas o asentamientos, ya sea de Las Flores o de La Loma, a estos conjuntos habitacionales que entrega el municipio, ¿no? Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con la organización social y comunitaria en el marco de la tipología en propiedad horizontal, por lo tanto está marcada ya por una normativa que es la consorcial, y en el marco de este proyecto es donde armamos este programa de paisaje popular en 2 conjuntos habitacionales específicamente, porque por el proceso que venían llevando, el proceso organizativo que venían llevando estos 2 conjuntos habitacionales, nos parecía que este programa que se estaba armando a partir del convenio que teníamos con la Cátedra de Metapaisaje, nos parecía que eran 2 territorios que estaban, para decirlo científicamente, a punto caramelo, como para poder presentar esta propuesta, ¿no? Entonces nos propusimos como objetivo general de este programa. Uno se llama Las Flores. Creo que ahí estoy haciendo como un eco con alguien que está con el micrófono abierto, puede ser, pues me estoy escuchando doble. Bueno, les comentaba que nos propusimos como objetivo general abordar el uso de los espacios comunes, de los espacios de estos conjuntos habitacionales, que le vamos a llamar las 80, por la cantidad de 80 viviendas que tiene uno de los conjuntos, que está ubicado en Las Flores, y el otro conjunto habitacional, que es Ramón Castro, que es el que queda en La Loma. Y este uso de los espacios comunes, la idea era trabajarlo a partir de los deseos que tenían sus propios habitantes con el fin de promover la sustentabilidad consorcial. ¿Por qué pusimos este propósito? Porque justamente el espacio que aparece como novedoso en un cambio de tipología habitacional es justamente esta figura de espacio común. El espacio común está regulado legalmente y justamente es el espacio que no es el privado de cada vivienda, de cada familia en particular, ni tampoco es el espacio público que sigue siendo de dominio del Estado, ¿no es cierto? Es por donde pasa el servicio de la recolección de los residuos, por donde pasa el barrendero, etcétera, etcétera. Eso está bien claro que es el espacio público. Obviamente de la puerta para adentro en el departamento es el espacio privado de cada familia, pero justamente lo característico de un consorcio es que empieza a aparecer esta figura de espacio común, que es un espacio de dominio privado del conjunto de familias que vive en ese consorcio, pero que justamente la responsabilidad de ese mantenimiento es del colectivo de todas esas familias, no es de ninguna familia en particular, pero tampoco lo es del Estado. Entonces, esa es un poco la estrellita, digamos, con la que nosotros trabajamos, ¿no? Porque hay algo que nos dice nuestra experiencia, que en general las familias pueden habitar y apropiarse mucho más fácilmente de su unidad funcional, de su departamento, porque es lo que solamente comparte con su propia familia, ¿no es cierto? Con su grupo convivente. Entonces, en general, se escucha esto de, bueno, yo habito de la puerta para adentro, ¿no? De lo que pasa de la puerta para afuera, no sé, no me hago cargo y de todo lo que puedo pido que sea el Estado el que resuelva, ¿no es cierto?
Eso es un poco también lo que sucede en el hábitat anterior. Entonces, esta figura de espacio común, que viene con la mochila de tener un montón de responsabilidades de mantenimiento y demás, es una figura nueva. Por eso es que este proyecto, este programa de paisaje, justamente nos parecía que venía como anillo al dedo para poder intervenir este espacio común, porque nuestra labor social justamente está enfocada en que ese espacio común empiece a ser apropiado colectivamente y no que sea algún vecino o vecina sacrificado el que se pone a mantener esos espacios comunes, sino que realmente sea un proceso producto de la organización colectiva, ¿no es cierto? Entonces nos parecía que justamente el paisaje o promover el paisaje popular en estos espacios comunes era una buena excusa para convocar a los vecinos y vecinas a embellecer estos espacios, pero también a tomar decisiones sobre este propio espacio en un gesto, digamos, de poder apropiarse de estos espacios comunes. Rápidamente repaso los objetivos específicos que tienen que ver con diseñar participativamente los espacios comunes con el fin de adecuar la situación actual de estos espacios a los usos deseados por sus habitantes y mejorarlos según los usos existentes. Por otro lado, realizar intervenciones concretamente en los espacios comunes de manera de adecuar la morfología existente a la abordada mediante el diseño participativo, o sea, de ejecutar las decisiones que se hayan diseñado. Y en tercer lugar, algo fundamental, que es elaborar acuerdos de uso y mantenimiento de los espacios comunes intervenidos, producidos o creados para garantizar esa sustentabilidad, porque de nada serviría que hagamos unos procesos hermosos, que podamos embellecer todos los espacios y después en poco tiempo se degraden o que no haya un acuerdo de mantenimiento, ¿no? O de cómo se van a empezar a usar esas nuevas instalaciones. Esos eran como los 3 ejes rectores, digamos, de este programa. Repasamos brevemente con quiénes tenemos este programa. Lo sostenemos en principio con las 2 administraciones consorciales que están involucradas, que es el del conjunto de las 80 viviendas de Las Flores, y con la administración de Ramón Castro de La Loma, que ya son administraciones consorciales que ya están armadas, ya están conformadas y se sostienen ya hace un par de años. Y por otro lado, profesionales y artistas que convocamos a que se sumen a este proyecto que mantenemos con Metapaisaje, cuyo jefe de cátedra es Gabriel, pero que hay otros compañeros docentes y estudiantes de la cátedra. Paul Corona, que es un artista con el que también ya tenemos alguna experiencia de trabajo y una amistad de varios años, donde hemos compartido también arte popular, de muralismo y otras aristas. Perspectiva Aérea, el grupo de Genuina, que está armado por Ezequiel y Luis, que son deportistas aéreos, arquitecto, artista, bueno, son también un ensamble de múltiples pertenencias. Con ellos estuvimos trabajando y estamos trabajando en sumar una componente del paisaje, especialmente para el trabajo con las infancias dentro de los conjuntos habitacionales, para que también la voz y el punto de vista de las niñas y niños esté presente también a partir de trabajar en algunos espacios lúdicos, un poco con la impronta que tienen acá los compañeros. Bueno, y obviamente, in situ, también siendo parte de este programa. Cabe aclarar acá que si bien no es parte de las componentes de este programa, como el proyecto madre de organización consorcial lo articulamos con el municipio de Vicente López, hay algunas cuestiones de este programa de paisaje popular que también las articulamos específicamente con la Dirección de Hábitat del municipio, sobre todo cuando haya que entrar en la parte de ejecución de algunas mejoras de los espacios comunes para que esas intervenciones estén en sintonía con lo que establece el Código de Edificación o de Ordenamiento Urbano, por ejemplo. Bueno, Ramón Castro queda en Olivos y las 80 queda en el barrio de Las Flores, que queda en Florida Oeste, para que se ubiquen, no sé ahí si se ve un poco el mapita. Esas son las fachadas de ambos conjuntos habitacionales. Las 80, como su nombre lo indica, son 80 viviendas, que en realidad había 40 viviendas que habían sido entregadas en 2010 y otras 40 viviendas se entregaron en 2019. Tuvimos la suerte de acompañar el proceso de mudanza y de relocalización de esas 40 familias nuevas, o sea, las conocimos cuando todavía vivían en la villa y acompañamos el proceso de mudanza,
y trabajamos justamente en la integración de ese conjunto que por la disposición espacial terminó siendo de 80 viviendas. O sea, se ensamblaron 2 conjuntos habitacionales que llevaban 10 años de diferencia en su entrega. Y en el caso de Ramón Castro, las viviendas se entregaron en 2018 y también pudimos acompañar ese proceso tanto en la previa, en el durante y en el post. No sé si me olvidé de algo, Re. Vos suma. Estás muteada. Hola, perdón, que estoy haciendo un montón de lío con la presentación porque es como que no puedo dejar de mutearme, o no sé cómo se dice, darme voz a mí misma. Así que, si no les molesta, por lo menos para mi comodidad, voy a seguir manteniendo la presentación, pero no queda otra que mostrarles como esos recuadros al costadito que van a spoilear un poco cómo viene la presentación. Pero va a ser más sencillo para que podamos ir haciendo en conversación, Bel, ¿sí? Si no va a ser un poquito trabado. ¿Vos cómo lo ves ahí, Bel? ¿Cómo se está viendo? ¿Más o menos? Sí, se ve bien, se ve bien. Ok. ¿Querés que siga yo? Sí, por favor. Ok. Bueno, entonces ahora nos interesaba ya meternos más de lleno en el corazón de esta convocatoria que tiene que ver con el abordaje territorial, y para hacerlo, como les dijimos, ¿no? Queríamos contarles nuestra experiencia. Entonces partimos de esta idea de que, si bien venimos planificando las propuestas de intervención ya desde fines del año pasado, queríamos ir contándoles también distintos instrumentos que fuimos creando a medida que el proceso se estaba dando en los territorios, ¿no? Entonces, esto significa partir de que cualquier planificación que se haga, o que hagamos, o que hacemos por lo general, siempre es plástica, ¿no? Tiene como la apertura suficiente como para poder ir modificándola sobre la marcha. Entonces, concretamente, los dispositivos que utilizamos para llevar adelante la propuesta son talleres y reuniones de diseño participativo, consulta popular, jornadas de ejecución de lo que se haya diseñado, y finalmente una asamblea o varias asambleas, depende, como para poder configurar esos acuerdos por el uso y mantenimiento de lo que se haya modificado, ¿no? De las transformaciones que se hayan ejecutado. Entonces, esperen que acá es donde empiezo a hacer lío. Lo que les queríamos contar es que nuestra propuesta de trabajo, ahí está, a ver, ahí voy a ir después. Nuestra propuesta de trabajo lo planteamos como un proceso a lo largo de todo este año, tanto para Ramón Castro como para las 80, y este proceso consiste en 4 etapas o 4 fases. Una primera de planificación y de conformación de los grupos de trabajo, a la que hay que prestarle para nosotras mucha atención. Después una etapa de diseño participativo. Luego la ejecución de aquellas intervenciones que fueron diseñadas, pensadas, creadas, imaginadas. Y finalmente una fase para todo lo que tiene que ver con los acuerdos por el uso y el mantenimiento de esas transformaciones generadas, ¿no? Entonces, uno de los primeros instrumentos que queríamos presentarles, que no fue de hecho una de las primeras cosas que pensamos, pero sí sobre la marcha, nos fuimos dando cuenta de que nosotras teníamos algunos supuestos que no habíamos compartido con todo el grupo de trabajo, ¿no? Ahora vamos a pasar a detallar un poquito en qué consiste esto que llamamos grupo de trabajo, pero al iniciar el proceso, ¿no? Los primeros encuentros en los barrios, me refiero a los primeros encuentros para el grupo de trabajo que conformamos, porque en realidad In Situ ya tiene inserción territorial en los barrios, pero nos dimos cuenta que no habíamos trabajado estos supuestos, ¿no? ¿En qué consiste un proceso de relocalización? Que esto es parte del encuadre, lo que llamamos un encuadre saludable, para poder lograr un abordaje territorial que
que realmente atienda a los deseos de la población con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste una organización consorcial? ¿Qué es un espacio común? Que es lo que Bel hace un ratito estaba contando. ¿En qué estado se encuentra, ¿no?, cada barrio? ¿Qué está pasando? Los barrios van atravesando distintas situaciones, eso también podemos dar cuenta ahora, y esas situaciones proponen, digamos, un ritmo de actividades a la que hay que ir atendiendo de forma tal de no lograr imposiciones. Este es como uno de los primeros riesgos que intentamos no correr, ¿no? Tratar de no ir imponiendo nuestro proyecto, nuestras propuestas. ¿Qué es una asamblea? ¿En qué consiste el dispositivo? ¿Cómo se lleva adelante un abordaje territorial? Esto mismo que decíamos, ¿no? A veces hay reuniones de trabajo, a veces hay talleres, a veces hay asambleas. Cada una de esas instancias requiere planificaciones distintas y encuadres distintos, y eso va a invitarnos a participar de formas distintas. Y ahí vamos a ir asumiendo actitudes, a veces más pasivas, a veces más activas, pero significa que algo muy sencillo, ¿no? Pero a veces no hablamos todo el tiempo, tenemos que escuchar lo que nos están proponiendo, ¿no? Si estamos en un taller de diseño participativo, con les vecinos es algo tan sencillo como hacer una pregunta, dar un tiempo para la respuesta, si no sale nada, ninguna idea, repreguntar, preguntarnos a nosotras mismas si es justamente, si la pregunta es pertinente, si no, si es relevante, etc. ¿Qué cuidados debemos tener en cuenta, ¿no? Estamos trabajando en territorios donde por ahí acontecen situaciones que tienen que ver, no sé, de repente vemos algunas situaciones, qué sé yo, no sé, tiroteos, bueno, distintas cosas que pueden suceder en estos territorios. No nos referimos únicamente a una seguridad física, ¿no? Pero también qué cuidados debemos tener para con las otras personas, qué situaciones imprevistas pueden suceder durante una instancia territorial. Esto es algo que nosotras tenemos por ahí muy naturalizado, esto, a quién llamar, cómo manejarnos, ¿no?, ante una eventualidad, y de repente nos dimos cuenta a lo largo del proceso que debíamos también repautar y tener algunas cuestiones en común, ¿no?, ponernos de acuerdo en cómo llevar adelante una situación imprevista. Y eso ahí se relaciona cómo actuamos ante posibles incidentes durante una instancia territorial. Concretamente, en el proceso de trabajo nos proponemos, como les decíamos, ¿no?, distintas fases o distintas etapas. En Ramón Castro y en las 80 justo nos encontramos en el mismo momento. Ya podríamos decir que atravesamos el primer momento que tiene que ver con la planificación en conjunto. Acá nos interesaba resaltar, por un lado, que si bien los proyectos, digamos, o el programa de paisaje popular surge a partir de la escucha, o como decía Bel, que venimos teniendo del territorio, ¿no?, las vecinas planteando, o las administraciones planteando el deseo de poder transformar alguno de los espacios comunes y mejorar por ahí su calidad, etcétera. Nosotras, bueno, y también en conjunto con Gabriel y con la cátedra, empezamos a darle vueltas al asunto y armamos de esas inquietudes iniciales de les vecines, armamos ahí una contrapropuesta, llamémosle, ¿no? Y esa contrapropuesta la llevamos a territorio nuevamente, justamente para poder chequear y validar si los objetivos que habíamos planteado del programa se correspondían con estas inquietudes que nos habían planteado en un principio, ¿no? Entonces, esto es un primer indicio de nuestra propuesta de abordaje territorial también, ¿no?, que tiene que ver con ir chequeando y rechequeando, porque consiste justamente en preguntarnos permanentemente si lo que estamos haciendo se corresponde o no con lo que están deseando los vecinos. Y después, un poquito más adelante, vamos a ver que no necesariamente con la idea de satisfacer una necesidad, sino de justamente lograr eso común, ¿no?, que empieza a suceder en el encuentro. Por otro lado, el armado de la comisión de paisaje y la conformación del grupo de trabajo, ¿no? Esos otros dos puntitos. A ver, acá quisimos darle como mucho aire a la preparación y conformación de los grupos de trabajo. Esto implicó varias reuniones. Por un lado, el equipo territorial de In Situ se enfocó en poder
lograr el compromiso de vecinos que quisieran sostener el proceso a lo largo del tiempo. Para eso buscamos distintos recursos para poder ser claras en cuánto tiempo había que dedicarle, ¿no? En una semana, como algunas cuestiones así muy concretas para que pudieran decidir participar o no participar de una comisión de paisaje. Ustedes saben, como decía Abel, la organización consorcial propone también la conformación de distintas comisiones como para poder dedicarse a aristas diferentes de la vida consorcial, y en este caso pensamos que para este programa se requería vecinos que les gustase, ¿no? Que les pareciese interesante poder participar y les convocara la propuesta de paisaje popular. Así que por un lado ahí hubo todo un subproceso, digamos, de conformación de la comisión de paisaje, y por otro lado la conformación del grupo de trabajo que tiene que ver con esta comisión de paisaje de los barrios, pero a la vez con, acá lo ponemos entre comillas, paisajistas o estas distintas componentes, o no sé, lo que nos demos en llamar de distintas formas, pero bueno, este grupo de profesionales de distintas disciplinas que fuimos conformando también, que no nos conocíamos y que a partir de distintas reuniones, casi todas virtuales, fuimos poniendo en común cómo llevar adelante el proceso. Luego, la segunda etapa que proponemos, que también estamos culminando los 2 conjuntos habitacionales, tiene que ver con el diseño participativo. Y acá lo primero que propusimos hacer es realizar una detección de los espacios a intervenir, proponer cartografiar, ¿no?, los conflictos y los deseos de esos espacios comunes, qué usos actuales tienen, qué conflictos se generan en esos usos, y pensando el conflicto no como problemas a resolver o a sortear, sino como algo inherente a la vida en común, ¿no es cierto? A la vida en los conjuntos, en general en el mundo, pero también en los conjuntos habitacionales. Después propusimos trabajar con instrumentos, con el instrumento del proyecto, ¿no? Y acá era interesante también el intercambio disciplinar, por las ganas, digamos, de resultar el diseño, de que la consecuencia, digamos, el resultado del diseño participativo fuese un proyecto acabado, y nuestra propuesta de que fuese borrador, ¿no? Porque ese borrador le da la posibilidad, le da la porosidad, ¿no? La capacidad de seguir generando intercambios de algo inacabado que facilita y promueve la participación. Y finalmente la consulta popular, que es lo que todavía no sucedió en ninguno de los 2 barrios, pero nos estamos preparando como para que eso acontezca. Entonces, acá trajimos a colación algunas de las fotos. Este es concretamente el taller de diseño participativo en Ramón Castro. Ahí lo ven a Felipe, que hoy está presente, y no veo otra, bueno, hay vecines. Y Alcira, que es una de las vecinas de Ramón Castro, que está señalando el planito. Es interesante cómo se van haciendo múltiples traducciones también, o cómo vamos generando múltiples traducciones entre conflictos y deseos que tienen vecinos sobre el espacio común, y cómo eso se traduce en un plano, en un esquema, ¿no?, en un proyecto borrador, y va adquiriendo como distintas configuraciones que habilitan el intercambio, facilitan la información, habilitan también la imaginación, ¿no es cierto?, que un poco de eso se trata. Este es el taller de diseño participativo en las 80. Acá vemos también la participación de genuina, ponen esos racks de slackline y con niñes van promoviendo como a partir de las preguntas sobre las actividades que les gusta hacer, pero también de la puesta en escena, digamos, del cuerpo, ¿no? Con cuerpo muy presente, con una propuesta lúdico y deportiva, van haciendo preguntas como para poder, conocer un poquito qué es lo que más les gusta hacer. Y después a la derecha se ve a Paul Corona, que es el artista urbano, amigo nuestro, con quien trabajamos un montón y que está trabajando con las niñas en otro proyectito, unos libritos artísticos. Estos son esquemas, uno para las 80, otro para Ramón Castro. Acá lo que nos interesaba mostrar es que la esquematización nos sirve mucho para facilitar también
la nomenclatura, digamos, de esos espacios comunes, porque resulta de repente hasta complejo poder mirar un plano, observarlo, ¿no? Requiere como un nivel de abstracción que se vuelve difícil a quienes no tenemos contacto permanente con planos, con mapas, etcétera. Entonces acá la idea de esquematizar para facilitar la información espacial. Y este es, de hecho, uno de los resultados del taller de diseño participativo que hicimos en Ramón Castro, donde también hubo compañeros, bueno, esto de la pandemia, que no pudieron participar, o que, digamos, como para reducir el número de personas que participáramos, lo que hicimos después, por ahí no conocían el conjunto, le pusimos algunas fotos como para poder representar cada uno de esos espacios que se estuvo trabajando. Estas son exactamente nuestras cartografías, y algo bastante también interesante para nosotras, que tiene que ver con la sistematización de esa información. Todo lo que va surgiendo en el taller de diseño participativo lo volcamos a una tabla que ustedes ven. Las categorías que utilizamos son, por un lado, cuáles son los usos actuales, cuáles son los conflictos, ¿no? O sea, se enumera cada uno de los espacios, se relevan los usos actuales, los conflictos existentes, los usos deseados y las transformaciones deseadas, o sea, ya la materialización de esos deseos, ¿no? Y Regina, después, perdóname, se ve un poco chiquito, capaz que se podrá agrandar un cacho. Sí, a ver, no me pidas cosas tan difíciles. Mucho, ¿no? Igual, esto es, no nos interesa tanto que se vea el detalle de la letra, sino más bien cómo vamos haciendo, ¿no?, este proceso. A ver, por ejemplo, podemos ver en el espacio 1, que es la entrada al barrio, en Ramón Castro, que uno de los conflictos que presentaban los vecinos tenía que ver con la inseguridad. Y uno de los usos deseados para ese espacio es que fuese una entrada segura y hermosa. Lo de hermosa, esto me hago cargo que lo incluí yo en realidad, porque no es que nos lo dijeron así, pero a medida que fuimos conversando sobre ese espacio, justamente parte de los intercambios tuvieron que ver, bueno, no sé si acá tenemos personas, bueno, Felipe sí, seguro, después no sé si hay alguien más que haya participado de los talleres en Ramón Castro, pero bueno, justamente el otro día se daba una discusión interesante sobre qué imagen querían dar sobre el barrio y cómo resolver esta situación de inseguridad. Entonces ellos proponían colocar un alambre de púas, y la propuesta de paisaje era ver si no se podía enganchar una enredadera, ¿no?, y hacer crecer una enredadera sobre ese alambre de púas. Y eso generó un debate entre los vecinos sobre qué imagen. Unos decían, el alambre de púas es una imagen carcelaria, no queremos dar esa imagen, y a la vez se tensionaba con las ganas que tenían de que no se metiera cualquier persona, ¿no? Una enredadera tal vez no mostraba las púas del alambre, que eran justamente para ahuyentar a personas ajenas al barrio que quisiesen meterse por algún otro motivo. Así que, bueno, así como ejemplos concretos, después de esa sistematización lo que hacemos es trabajar sobre la propuesta en sí, ¿no? Y acá no es, por ahí en su léxico de planificadores del paisaje se usa más el proyecto, y acá fuimos trabajando también esta idea de un proyecto borrador, ¿no?, que no estuviese del todo acabado, justamente para lograr promover ese intercambio y que no se generase demasiada... bueno, vieron cuando nos encontramos ante una propuesta que tal vez es hermosa y todo, pero es muy cerrada, y tal vez eso impide justamente el intercambio y la permeabilidad que se requiere para la participación. Entonces esto, de hecho, es lo que se utilizó. Esta propuesta la hizo el grupo de estudiantes y docentes que participan del proyecto de Ramón Castro, y lo que vemos acá es el esquemita de los espacios comunes, y estas son las distintas intervenciones que se toma a partir de lo que los vecinos en un espacio, la verdad que bastante reducido, que es el espacio 5, pero que es a la vez el que tiene toda la potencia como para darle distintos usos. Bueno, el desafío era en ese espacio cómo lograr que todos esos usos convivieran, ¿no? Entonces acá justamente lo que propusieron era esto, bueno, un sendero con esta materialidad, bueno, estas imágenes que también aluden a materialidades distintas y cosas posibles que se pueden realmente llevar adelante en esos espacios. Fue muy, muy valioso el trabajo que
finalmente se dio en la devolución, ¿no? Entonces esa misma propuesta que vimos en la diapositiva anterior, la llevamos a territorio, la pegamos en la pared y eso sirvió como dispositivo también como para que se generara el intercambio. Y que sí, lo que estábamos todo el tiempo tratando de hacer era de corroborar y verificar que las ideas que fuimos tomando y plasmando en el proyecto, digamos, se correspondían con aquellas que habían surgido en el taller de diseño participativo, ¿no? Entendiendo todo el tiempo que estas traducciones que hacemos por nuestras deformaciones disciplinarias a veces no coinciden necesariamente con lo que se está buscando. Perdón, y finalmente, ¿puedo sumar sí. una mini cosita? Sí. Creo que también un poco el desafío, digo, por sumar también el cuadro de sistematización, que no sé si en la disciplina del diseño del paisaje se utiliza, pero sí es muy frecuente, digamos, bueno, sistematizar y meter en Excel es algo que hacemos bastante las profesiones que venimos de lo social, porque justamente lo que trata es de ordenar una información que es múltiple y que probablemente no sea un todo coherente, lo que permite, digamos, esquematizar un poco la información, es tener toda esa información de manera ordenada y visual, ¿no? O sea, que podamos, por cada uno de los espacios detectados, poder ver todo lo que estaba planteado y propuesto y que se tiró como problema arriba de la mesa, y eso fue lo que permitió justamente armonizar con las herramientas más del paisaje que tenían que ver ya con una proyección, o sea, de tener... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Las plantas son todas nativas o no? ¿O son exóticas? Todavía no llegamos a la etapa de ejecución. Justamente la siguiente fase es de ejecución de lo diseñado, y en el momento del diseño tampoco llegamos a la definición precisa sobre las especies y si van a ser nativas o no. La propuesta es que así lo sean, pero también otra de las propuestas es trabajar sobre lo existente, ¿no? Entonces hay muchas vecinas, muchos vecinos que por ahí ya cuentan con distintas plantas que están ahí en el conjunto, y de repente, no sé, ubicarlo en otro lugar, utilizar esas especies para ambientar otros espacios, pero no llegamos todavía a ese nivel de detalle. ¿Cómo? Porque decían que era sustentable el proyecto, por eso pensé que era todo autóctono y plantas para que traen las mariposas. Claro, la idea sería que así lo fuera, ¿no? Si hablamos únicamente de plantas, pero acá no estamos hablando únicamente de plantas, ¿no? Nos referimos también, por eso vemos que en el diseño de los espacios comunes, estamos llegando, a ver, ahí vuelvo a una de las diapositivas, estos son los espacios que se diseñan, ¿no? Este es el caso de Ramón Castro. Lo que vemos es el ingreso, el espacio 1 es el ingreso al barrio, el espacio 2 es este pasillito que se ve por acá, que son espacios que no necesariamente tienen plantas o las vayan a tener, ¿no? Entonces no se limita, digamos, únicamente a las especies vegetales, aunque sí están involucradas. ¿Por qué dicen sustentable? No entendí entonces. Cuando no sé si se refiere a cuando hablábamos de la sustentabilidad del proceso, ¿no? Por ahí es ahí donde se genera la duda. Sí, o también hablan de sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social o sustentabilidad económica. Son algunos conceptos que van mucho más allá del tema de las plantas. O, por ejemplo, me parece que están hablando de sustentabilidad social en este caso. Sí, perfecto. No, sí, exactamente. Pensamos en un término mucho más integral que justamente tiene que ver quizás con enverdecer un poco esos espacios que ahí en las fotos no se puede apreciar tanto, pero lo cierto es que los dos conjuntos habitacionales carecen de paisaje verde y húmedo, un poco también por bueno, ahí se ve un poco de pasto medio seco, pero en general no está muy dotado de vegetación. Pero son Con lo viviendas cual, sociales, es lo que yo no entiendo. sí son viviendas sociales. Es vivienda social, sí. Ah, bueno, Todo el porque no sé, yo proyecto... entré
pero no sabía mucho de qué se trataba. Ah, bueno, la Ah, pregunta es muy válida entonces, sí. te perdiste la introducción. Y es clave, porque si no, Claro, si no, ¿y dónde no, es Ramón Castro? Tampoco sé dónde es. Vicente López. son dos proyectos que estamos llevando adelante junto con la Cátedra de Metapaisaje en dos conjuntos habitacionales en Vicente López. Ah, Vicente López. Ah, Sí, hay Sí, pobres también en Vicente López. sí, sí, también hay hábitat popular. no tenía ni idea. ¿Esto No, quién lo hace? vuelvo ¿El un poco al intendente tema de la... Vicente López? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es el que lo está haciendo este proyecto en Vicente López? ¿El intendente o la Mm, nación? ¿Quién lo hace? No, nosotras somos una organización social que trabajamos en un proyecto macro, digamos, en articulación con el municipio. Somos una consultora del municipio en ese sentido, pero Ah, este proyecto lo estamos haciendo autogestivo con la Cátedra de Metapaisaje y con otros colegas que también participan de este programa. Sí, volviendo a la perfecto. sustentabilidad, y quizás aprovechamos ahí la pregunta, eh, como decía recién también Fernando, creo que hablaba de otros tipos de sustentabilidad que no son solamente relacionados a la vegetación. Para nosotras un proceso sustentable tiene que ver, por ejemplo, con que en este caso el consorcio de vecinos y vecinas pueda mantener en buenas condiciones su equipamiento, su patrimonio común, ¿no? Sus viviendas, pero no solo sus viviendas, sino también el hábitat entendido en sentido amplio, ¿no? Que no solamente que no haya acumulación de residuos o que haya plantas nativas en los espacios comunes, sino que haya una buena vida social que Perfecto. realmente haga sostenible la vida, ese espacio, ¿no es cierto? O sea, ¿Pero dónde queda nuestro, Vicente López? ¿En qué lugar? ¿En el Bajo, en el Alto, cerca de la Panamericana? ¿Por dónde? Tal vez Julia, perdón, Julia, buenas tardes. Si te parece, dejémoslas terminar las colegas y al final hacemos las preguntas, así Perfecto, gracias, se perdón. entiende la idea. Gracias. Gracias. Ahí va, bueno, creo que igual se entendió más o menos por dónde iba lo de la sustentabilidad, tiene que ver con eso, ¿no? Con que no se degraden los espacios comunes, en este caso en particular, que era nuestro objetivo, digamos, dentro del programa de paisaje. Hmm. Y desde ya que la promoción de especies nativas, por ejemplo, eh, es fundamental y es una propuesta que viene de la mano justamente de quienes participan de parte de la cátedra, ¿no es cierto? Y ahí eso es interesante para nosotras también, porque ahí es donde se genera, digamos, este intercambio de saberes que no se da únicamente entre vecines y profesionales, sino también entre in situ, metapaisaje, Paul Corona, genuina, o sea, ahí de repente empezamos a aprender un montón de cosas distintas. Y bueno, y justamente de eso se trata, ¿no? De poner en común esos saberes, pero también a la vez de poder encontrar eso bueno, cómo llevar adelante estas transformaciones en los espacios comunes. Y volviendo a los procesos que estamos llevando adelante, como decíamos, estamos por un lado en los dos conjuntos habitacionales, en la etapa de devolución, hemos hecho las devoluciones, ahora estamos, no, perdón, me falta, en las 80 esta semana vamos a hacer la devolución, después se realizan ajustes, digamos, en base a lo que los vecinos propongan o vean sobre la devolución de los proyectos en borrador que se presentan, y después se pasa a la etapa de ejecución de lo diseñado, que contiene otros desafíos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con justamente poder etapabilizar acá. Gabriel, traigo a colación, ¿te acordás un intercambio que tuvimos donde yo hablaba por ahí de jerarquizar esos espacios comunes de forma tal de poder hacer como una priorización? Y vos muy bien me corregiste, y en vez de hablar de jerarquización empezamos a hablar de etapabilización, ¿no? Entonces se trata por ahí de postergar aquellas transformaciones que tal vez son o más costosas o más desafiantes, y de poder arrancar por aquello que, o simplemente porque quieren dejarlo por una segunda etapa, porque de repente no tienen toda la disponibilidad, el tiempo o los recursos como para enfocarse en todos los espacios a la misma vez. Entonces por eso hablamos de etapabilizar. Y esto a la vez nos permite que la etapa de diseño sea una etapa más amplia, ¿no? Que sea medio ilimitada, porque como esta propuesta o esta estrategia de poder etapabilizar
la etapa de ejecución, nos da como más aire también en el tiempo. Entonces, en la etapa de diseño, si bien obviamente nadie está planteando en un conjunto habitacional, no sé, un material que sea súper, súper costoso, que como casi imposible de conseguir, porque además es un proyecto autogestionado, la verdad es que poder pensar en una etapa de ejecución por etapas nos hace ganar tiempo para poder conseguir los recursos de lo que necesitemos, ¿no? Y finalmente, insistir nuevamente en este concepto del proceso de transformación, ¿no? Que también no pensamos, vuelvo a traer, por ejemplo, a colación, este detalle que nos contaban los vecinos de Ramón Castro, donde querían colocar un alambre de púas para resolver su situación de inseguridad en el ingreso del barrio, y la propuesta del proyecto en la instancia de devolución fue trabajar con una enredadera, o sea, colocar una enredadera que pudiera embellecer el ingreso del barrio y a la vez que se enredara sobre el alambre para no mostrar las púas, ¿no? La posibilidad que nos daba la enredadera, los tiempos de la enredadera, de poder lograr una transformación desplazada en el tiempo, digamos, y que no fuese de un día para el otro, también habilitaba la posibilidad de que no tuvieran que decidir en ese momento si poner el alambre de púas o poner la enredadera, ¿no? Entonces, eso que parecía entrar en tensión entre la enredadera y el alambre de púas, de repente empezó a coincidir y a componerse en un proceso, ¿no? Que habilitaba a poder tomar la decisión un poquito más adelante. Y finalmente, la instancia de las asambleas, que para nosotras es fundamental, y ahora sí hablamos de sustentabilidad de los espacios comunes, pensando justamente lo que traía a colación Bel, la posibilidad de apropiarse, ¿no?, de estos espacios, haciendo hincapié en el compromiso y la intervención de los vecinos desde el momento 1 de este proyecto, es decir, no como extraterrestres caer al conjunto habitacional, generar todas las transformaciones e irnos, sino trabajarlo en conjunto, por eso la conformación de los grupos de trabajo, pero también finalmente poder culminar el proceso con una asamblea donde se fijen estos acuerdos para poder sostener justamente estos cambios en el uso del espacio, ¿no?, que se van a dar. Acá puedo sí. sumar una mini cosita, Sí. que parte de esta metodología, que recién vos lo mencionabas, tiene que ver con esto de la consulta popular, que es una herramienta que nosotras usamos bastante, que tiene que ver con hacer partícipe al conjunto de una población para facilitar la toma de decisiones. Cuando hablamos de consulta popular, es algo parecido a lo que sería un plebiscito, por ejemplo, ¿no? O sea, es salir a preguntar, en este caso, departamento por departamento, porque quienes tienen entidad, digamos, voto en un consorcio es un representante por unidad funcional, por departamento. Lo que hacemos es que todas las opciones que haya de paisaje, por ejemplo, en este caso, para cada uno de los espacios que fueron seleccionados, vayan a ser sometidos a la votación de cada una de las unidades funcionales que participan o que son parte, digamos, del consorcio. Esto lo hacemos con otras cosas también, pero en un consorcio tiene sentido para evitar también la asamblea general que requiere la normativa, ¿no? Que para que haya justamente una intervención en el espacio común, al menos tiene que tener mayoría absoluta de votos a favor, y esto sería la mitad más uno. Entonces, el trabajo que está haciendo en este caso la Comisión de Paisaje es hacer un poco la preparación previa, es armar el programa de cuáles son las opciones para cada uno de esos espacios, para después llevarlo y someterlo a la votación de cada una de las familias que integran ese conjunto habitacional. Esto es así por dos motivos. Primero, por una cuestión de viabilidad, porque quizás en Ramón Castro hay solo 24 familias y hasta podría decir que sería fácil hacerlo, o por lo menos viable poder hacerlo con todas las participando al total de la familia. Pero en el caso de las 80 viviendas, que son 80 familias justamente, sería muy difícil que para cada detalle, esta discusión que Regi, por ejemplo, comenta del alambre de púa y la enredadera, bueno, imagínense multiplicado por cada uno de los rincones del conjunto habitacional, si eso tuviéramos que ponernos de acuerdo entre 80 personas, ¿no? Entonces,
un poco la Comisión de Paisaje, en conjunto con paisajistas, in situ y demás, lo que estamos haciendo es adelantarnos en preparar la propuesta de cada uno de esos espacios para que después el resto de vecinos y vecinas pueda votar, pero ya sobre un trabajo un poquito más avanzado y más elaborado. De todas maneras, y esto también digo porque garantiza la democratización del proceso, la apertura a ser parte de la Comisión de Paisaje fue hecha al total de las familias, con lo cual integra la Comisión de Paisaje quien haya querido ser parte de la Comisión de Paisaje y no se le negó la participación a nadie. De esta manera lo que hacemos es viabilizar unas decisiones democráticas que sería difícil quizás obtenerlas de otra manera, garantizándonos efectivamente la participación y la voz y el voto de cada una de las familias. Eso nomás. Perfecto. ¿Crees que pasemos? ¿Hay alguna pregunta? Hola, una consultita pequeña. ¿Cómo hacen para captar las propuestas o ideas? ¿Son propuestas por ustedes y se lo reflejan después a la gente? ¿O directamente escuchan las propuestas que vengan desde la gente? ¿Y cómo hacen para lograr eso? Porque donde hay 80 viviendas hay 80 propuestas, mínimo. Bueno, eso es, ojalá hubiese 80 propuestas. Bueno, por eso mínimo. Porque a veces lo que sucede es, a veces lo que nos cuesta, y en uno de los conjuntos justamente ahora es lo que estamos viendo, a veces nos cuesta la participación, ¿no es cierto? Por ahí hay inquietudes iniciales que el programa viene como a acompañar y de repente nos encontramos que en el proceso hay cierto desgranamiento, digamos. Y concretamente uno de los primeros pasos es, primero, como decíamos, poder hacer la planificación conjunta, ¿no? Esta planificación conjunta, en el caso de los conjuntos habitacionales que cuentan con administraciones consorciales, la hacemos con los administradores, concretamente hablando. Una vez que nos pusimos de acuerdo en los objetivos del programa anual, esto tiene que ver con el objetivo general, los plazos, las etapas, las actividades, después pasamos concretamente a los espacios. En el taller de diseño participativo arrancamos por un planito del barrio, acá lo puedo mostrar, ¿no? En el caso de las 80, graficamos cuáles eran esos espacios que nosotros suponíamos que iban a ser diseñados, pero lo primero que hacemos es verificar si son efectivamente esos o nos falta alguno. Por ejemplo, en el caso de las 80, no habíamos detectado las escaleras que se ven acá como el espacio 6, como uno de los espacios a intervenir. Y de repente, en ese taller, resultó que ese era uno de las situaciones y de los espacios que ellos querían atender. Y en el caso de Ramón Castro, lo mismo. Lo que hicimos fue tener un planito, un esquema inicial, que después, en el taller, el punto número 1 es, estos son todos los espacios que queremos diseñar, o hay más, ¿no? Y se parte de ahí. Y luego, lo que se hace es ir repasando espacio por espacio, y lo que nos gusta hacer, por eso, digamos, como decimos siempre, esta es nuestra propuesta. Después hay, pero millones de formas distintas para llevar adelante un proceso así, pero nuestra propuesta es, en el repaso del espacio común, no nos interesa tanto la solución técnica, es decir, acá, no sé, este espacio es muy húmedo, ¿cómo podemos hacer o qué especies pueden sobrevivir a esta humedad? Sino más bien ver qué es lo que ellos desean sobre ese espacio. Y para eso lo relacionamos con los conflictos existentes. Por ejemplo, no sé, esta propuesta traigo de vuelta a colación, la idea del alambre de púa como resolución, digamos, para el ingreso del barrio porque están preocupados por la seguridad, ¿no? Bueno, ahí no partimos de, bueno, ¿qué les gustaría poner acá arriba? No son esas las preguntas que guían el taller, sino más bien, cuéntenos ustedes qué pasa en el ingreso del barrio, quiénes ingresan, quiénes egresan, cómo se sienten en este espacio, ¿no? Qué relación íntima tienen con ese espacio y qué usos les están dando. Y a partir de eso, levantamos la información, la cartografiamos, así lisa y llanamente, nos encargamos de dibujarla a mano alzada en el momento y de ir chequeando si eso que fuimos detectando coincide o no con lo que ellos nos querían transmitir. Luego lo plasmamos, lo sistematizamos y lo volvemos a plasmar en un proyecto y volvemos a tener una instancia de devolución, ¿no? Entonces, esta propuesta de ir, este vaivén que se da del instrumento,
este vaivén permanente que lleva tiempo. Por eso estamos planteando un programa anual, ¿no es cierto? O sea, con múltiples reuniones en el medio, con múltiples talleres, pero es como nosotras pensamos que es la manera más saludable de llevar adelante o más cercana, digamos, a lo que nos interesa promover en el barrio, ¿no? Si hablamos de sustentabilidad consorcial y de los espacios. Si quieren podemos profundizar un cachito más sobre nuestra metodología. Bel, te paso la palabra. Dale, vi ahí que había como alguna consulta. Ah, perdón, que yo no estoy viendo, a ver. Henrik, ¿qué tipo de conflictos se encuentran en la dinámica? ¿En la dinámica de taller o en los espacios comunes, por ejemplo? Me adelanto a hacer una respuesta, ensayar una respuesta. En general, en la dinámica en sí de trabajo, no estamos encontrando conflictos. Sí, lo que sucede es que, bueno, hay opiniones capaz encontradas sobre cuáles son los usos actuales y cuáles son los usos deseados, ¿no?, de esos espacios. Creo que ahí hay algo importante que mencionaba Regia al principio, que para nosotras conflicto, por más que sea sinónimo de problema, no lo tomamos como algo negativo, porque entendemos que es parte del ser humano que haya divergencia de opiniones, que haya deseos contrapuestos, ¿no? O sea, eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, de lo que se trata es de encontrar como algunos puntos en común para ver cómo se pueden tramitar algunos inconvenientes o algunos usos indeseados sobre esos espacios, sin pretensión de que sean soluciones eternas, ¿no? Porque también los espacios son dinámicos, tienen vida, los habitantes van cambiando también, se van relacionando con ese espacio de manera diferente. Entonces, lo que nos interesa es que vaya siendo un espacio amable a medida que va transcurriendo la vida, y que si hay algún uso que fastidia, que entorpece, que no despliega la posibilidad de habitarlo, trabajar sobre eso para que se desarrolle en un sentido que sea positivo para la comunidad, lo cual no quiere decir que las soluciones vayan a ser realmente soluciones de acá a la eternidad, ¿no? Porque pasa que, bueno, lo que hoy parece que resuelve un problema, quizás el año que viene ya no lo resuelve. Entonces, parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero muchas veces desde los proyectos se intenta, los proyectos de vivienda social parten un poco de esa premisa, ¿no? Que hoy se diseña y se ejecuta una vivienda que se pretende definitiva para el resto de la vida de las familias, y después nos encontramos con los problemas muy conocidos de la vivienda social, que tienen que ver con, bueno, qué pasa cuando los hijos de los hijos crecen, cuando hay nuevos grupos familiares, cuando el departamento no posibilita la posibilidad, valga la redundancia, de ampliar o generar un dormitorio nuevo, ¿no? Entonces empieza a haber problemas con el diseño que a veces son más rígidos, más implásticos, y hace que las soluciones sean muy encorsetadas, ¿no? Y después, nada, la vida, y sobre todo la vida en común, no es tan encorsetada, por suerte, y parte también de lo que tenemos que tener como muy presente es que quizás lo que estamos tratando de proponer hoy como diseño de un espacio común sea un poco efímero. Hoy viene bien poner tal enredadera, bueno, quizás las futuras generaciones o dentro de unos años vean que esa enredadera en realidad no funciona y lo quieran cambiar por otra cosa. Bueno, y eso es parte también de pensar con cierta flexibilidad, ¿no? No sé si ahí respondí un poco la consulta de Henrik. En tal caso, bien, interesante. En tal caso podemos avanzar un cachito con algunas premisas que les queríamos compartir de lo que consideramos que es nuestra metodología de trabajo. Y en tal caso con esto vamos medio cerrando para justamente poder abrir ahí un poco más el debate y los intercambios. Nosotras partimos de entender que la metodología es una decisión política. Esto quizás es más un debate de las ciencias sociales, pero bueno, un poco para hacer este intercambio entre distintas disciplinas les compartimos un poco la cocina de los debates que nos damos dentro de las disciplinas del trabajo social en sentido amplio.
Y para nosotras la metodología no es solamente un saber hacer o tener ahí como un manual de cómo se dan determinados procedimientos, sino que hay múltiples formas metodológicas de llevar los procesos adelante, con lo cual entendemos que la metodología es una decisión política, que no da lo mismo cómo nos plantemos o cómo nos paremos frente a los procesos que tenemos que abordar. De todo lo posible que hay para hablar sobre metodología, sobre todo en procesos sociales, decidimos darnos dos preguntas muy, aunque sea breves, pero para disparar un poco el debate, que tienen que ver con dos nociones como muy centrales, ¿no? Una tiene que ver con desarmar un poco de qué hablamos cuando hablamos de abordaje participativo. Hoy está muy de moda hablar sobre los procesos participativos, entonces desarmar un poco como lo planteaba Gabriel al principio, ¿no? Bueno, de qué es para nosotras este abordaje participativo y de qué hablamos cuando hablamos de intervención en lo social. Si bien parecen nociones que pueden ser como sinónimos, ¿no? Como muy relacionadas, son categorías que están relacionadas, pero que no son exactamente lo mismo, ¿no? O sea, el abordaje participativo es un modo posible de la intervención en lo social, pero no toda intervención social implica que haya participación de todas las partes. Entonces, rápidamente, lo que hicimos fue seleccionar algunas premisas de estas nociones para compartir con ustedes, sin pretender ser demasiado conceptuales o desarrollar con profundidad cada una de estas premisas que seguramente ameriten como mayor debate o profundidad, pero por lo menos para compartirles un poco de nuestro espíritu, ¿no? De qué es lo que nos mueve a este tipo de trabajos. Lo primero que tenemos para compartir del abordaje participativo es que participar es tomar parte. La participación no es un concepto unívoco, y esto es algo que es una pavada, pero que no lo es tanto, ¿no? O sea, puede haber distintos niveles de participación y distintos modos de participar. Por ejemplo, se puede solo informar a la población, y eso es una forma de que la población participe. Se la puede consultar, que eso es no solo dar una información, sino también recibir una opinión a cambio. Se puede optar, por ejemplo, ¿no? El Estado puede dar un par de opciones y la población puede, en tal caso, optar por un abanico de opciones. La población puede controlar los procesos, por ejemplo, tener una participación más activa, o dicen algunas bibliografías que el nivel como más alto de participación es la de intervenir directamente en la gestión de la política pública, de un proceso, de lo que fuera, ¿no? Para nosotras, y como su etimología lo indica, participar es tomar parte, ¿no? ¿A qué nos referimos con tomar parte? Hay ahí un pensador que a nosotras nos gusta mucho, que creo que lo habíamos mencionado también en la clase, en la charla anterior que habíamos tenido, que parte un poco de que todo orden social, en cualquier momento de la historia y en cualquier latitud, establece un cierto reparto de los lugares y de las posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, suele suceder que los habitantes de las villas y asentamientos obtienen la parte de ser espectadores de la construcción de sus viviendas, suelen ser espectadores de los criterios de adjudicación. En general, las familias no deciden el diseño, no deciden el presupuesto de sus viviendas, no deciden qué departamento les toca, no deciden cuándo se van a mudar. Participan en tanto que son los cuerpos que concretamente se van a desplazar de su hábitat de origen a esas viviendas que va a entregar el Estado, pero en general no tienen voz y voto en todo el proceso de la construcción de esas viviendas, ¿no es cierto? Entonces decimos con este pensador que son una parte que no tiene parte. O sea, son una parte porque son unos cuerpos que se van a desplazar de la casa que tienen en la villa al departamento que les va a entregar el Estado. Que obviamente son un nombre que van a estar integrando un listado de adjudicatarios y adjudicatarias. Pero su voz, su punto de vista, no está siendo considerado en la organización, en la gestión, en la planificación de todo ese proceso, ¿no? Lo mismo podríamos decir que ocurre con el paisaje popular, con esta categoría que nos inventamos, ¿no? Podríamos decir. En general, el paisaje en la vivienda social pareciera que está negado.
un poco la experiencia que tenemos en todos estos años es que la vivienda social siempre está pensada para que sea funcional, para que entren la mayor cantidad de departamentos en el espacio del terreno disponible, que cumpla obviamente con el código de edificación que tiene que cumplir, y que cumpla con las medidas mínimas, etcétera, etcétera, pero no está pensado en términos de paisaje, ¿no? No está pensado en general tampoco, ni siquiera en términos de el paisaje como lo estético, como lo bello, como lo decorativo. Con suerte hay algún cantero desprovisto de plantas, y eso con mucha suerte, ¿no? Y ahí veíamos un pastito medio, medio arruinado. Bueno, eso era quizás todo el paisaje que pueda llegar a tener la vivienda social. Son raros, son extraños los casos en los que la vivienda social contempló el paisaje como categoría dentro de su arquitectura y de su diseño, ¿no es cierto? Entonces, tomar parte es que los vecinos y las vecinas tengan voz y voto en todo lo que refiere a la vida de su barrio y a las vidas de ese colectivo que va a vivir ahí, ¿no? O que vive ahí. Es considerar que tienen un punto de vista tan importante como el de los profesionales que intervienen en el diseño de esos espacios comunes o de los decisores políticos. Esto nos lleva a nuestra segunda premisa, que tiene que ver, ahí va, con que los saberes circulan. Esto es romper un poco, si se quiere, o sea, esta postura de que todos tenemos la misma parte y que todos tenemos un punto de vista que es igualmente valioso para la gestión y para la toma de decisiones, tiene que ver con, si se quiere, poner en crisis una linealidad que hay entre el profesional y el usuario, el profesional y el cliente, o el profesional y el vecino o vecina en este caso, ¿no? Se rompen los saberes que portan cada parte porque circulan a lo largo de todo el proceso. Esto que decía Regi hace un rato, ¿no? Quizás hay algunos momentos que son simplemente de escucha, y no escuchar solamente los enunciados explícitos, sino también escuchar y observar el gesto, observar las caras de desconcierto o de aprobación cuando se está hablando de determinada idea, ¿no? Entonces, un poco el desafío, que esto lo llevamos muy también quienes estudiamos trabajo social, ¿no? Que a veces, bueno, supongo que es un mal de todas las profesiones que nos damos a estudiar determinada cosa y eso nos hace erigirnos sobre cierto conocimiento experto, es poner, si se quiere, un poquito en crisis esa certeza del saber técnico para transmitirla al que a priori pareciera que no tiene esos saberes, ¿no? Hay una frase que dice que el saber analiza y se aplica para y a pesar de los otros. O sea, cuando yo sé algo y estoy con la certeza de que sé ese algo, ese saber se aplica para los otros, pero también a pesar de los otros. Entonces, si estamos tratando de que todos tomen parte con igual peso, entonces ese saber tiene que estar, si se quiere, un poquito puesto en suspenso. Esto no quiere decir... relativizado, ¿no? Y relativizado, lo cual no quiere decir que justamente nuestro aporte no sea brindar herramientas técnicas, profesionales y concretas, ¿no? que estudiamos y que para eso estamos, por eso hablamos también que los saberes circulan, no es que solamente que escuchar los saberes que tienen los otros, sino ponerlos en circulación, poner un poquitito en suspenso nuestro saber impoluto, ¿no? Y esto, Bel, que charlábamos también sobre para nosotras no es necesario despojarse de esos saberes, sino al revés, ponerlos en circulación, ponerlos en acto, porque es lo que traemos, ¿no es cierto? Eso es parte de lo que nos hace ser parte también, ¿no? No se trata de desecharlos, no sé, esta idea de la enredadera que sigo trayendo a colación, una especie de obsesión con la enredadera. Esta idea de la enredadera no fue algo que surgió de les vecines, pero justamente acá no se trata de, no sé, lo miro a Felipe porque participó el otro día también de ese encuentro, ¿no? Fue interesante cómo ellos habían propuesto únicamente el alambre de púas y de repente acá fue, pero miren, ¿qué tal si pensamos en una enredadera? Y ahí de repente era no, de repente era un sí, pero esa posibilidad, o sea, ese intercambio justamente abre distintos posibles, ¿no? Y eso es lo que nos parece interesante. Entonces, poder relativizar este saber y que no sea el único saber preponderante, ¿no es cierto? O sea, todos traemos distintos saberes y esos se ponen en circulación.
Le voy a opinar a Regi de la enredadera, que viene muy complicada con la enredadera. Enredada, está enredada con la Muy enredadera. enredada con esa Estás enredadera. enredada con la enredadera. No, por ejemplo, aclararle a la gente que nosotros llevamos propuestas alternativas a la alambrada de púa, porque tanto a la parte social de in situ como a la parte paisaje, la verdad que los rollos de alambrado de púa, que no sé si todos ubican, son esos rollos que se ponen en las cárceles o en los campos de concentración o en lugares espantosos, digamos, con lo cual la verdad no estábamos muy a favor, pero bueno, esto es diseño participativo, le llevamos otras imágenes alternativas, otras soluciones alternativas, y los vecinos insistieron con su arroyo de púa, con lo cual una forma de mejorar la imagen fue la enredadera y quedó, bueno, como una situación medio de compromiso entre ambas partes. Bueno, vamos a respetar los rollos de alambrado de púa porque para ustedes la seguridad es muy importante y veríamos si la alternativa a la enredadera a futuro funciona o no funciona, Sí. pero bueno, es ir buscando esas soluciones intermedias o esas soluciones porosas, como dice Belén, que permiten que, bueno, ambas partes las vayan tomando y aceptando. Y yo decía esto de los saberes circulan, bueno, que estaba bueno también el aprendizaje de parte del equipo de Metapaisaje, que los saberes también circulan en el aula, o sea, uno también en estas jornadas aprende o se lleva cosas que después puede aplicar en otros campos de su tarea profesional, ¿no? Que esto de que los saberes circulan con los vecinos y también deberían circular con los estudiantes, digamos, o sea, la verdad que para mí está siendo muy rico el trabajo y se aprende mucho de los vecinos, de las compañeras y de todos en el hacer. Totalmente, totalmente. Así que ahí para mí lo interesante también fue el contrapunto. Ninguna parte tuvo ningún problema en cuestionar el punto de vista de Leotre, ¿no? O sea, estábamos todo el tiempo, che, pará, pero a mí, no sé, como planificador del paisaje, no sé si me gusta un alambre de púas. Y otros vecinos también diciendo, y la verdad que a mí me da una idea de cárcel, y entonces empezar a cuestionar en conjunto, ¿no? Pero sin tensión, sino simplemente cuestionar y proponer, ¿no? Ese es como, ese vaivén es interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. ¿Les dan títulos de propiedad a la gente o no? Sí, todavía no lo tienen, pero está en proceso. Ok, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, esto que estábamos diciendo tiene que ver con una tercera premisa que está muy relacionada, que le llamamos El profesional ignorante, en honor a un libro que tiene este mismo pensador que venimos mencionando, que en realidad no sé si lo mencioné, es Rancière, Jacques Rancière, que es un pensador francés, que habla justamente del maestro ignorante, sosteniendo una premisa un poco provocadora, obviamente, pero que a lo largo de una investigación bastante profusa, él dice que el maestro puede enseñar lo que ignora. Entonces, ¿cómo se hace esto de enseñar lo que uno no sabe? Rancière sostiene que si el maestro explica, atonta, porque no deja emerger la inteligencia del alumno. Entonces, lo que se propone, en cambio, es que denomina maestro, y va a decir que es el maestro emancipador concretamente, que maestro es aquel el que mantiene a quien está en la búsqueda en su camino. Entonces pensamos, tomando un poco esta figura, que el rol de los profesionales, en este caso el nuestro y el de los profesionales del paisaje, es funcionar de cierta forma como guías para que la imaginación se despliegue, para que la creatividad aparezca, para ensanchar un poco el mundo de posibles. Y acá, llevándolo a nuestro caso concreto, parte de, no para volver al caso de la enredadera, pero sí un poco con las imágenes que veíamos antes, ¿no? De ahí donde estaba, por ejemplo, el gráfico del espacio 5 de Ramón Castro, donde vieron que salían como un montón de flechas con un montón de imágenes. Ahí de lo que se trataba no era ya de poner un render con exactamente el dibujo que iría exactamente ahí, sino justamente sacar imágenes que podrían ser ilustrativas de lo que podría llegar a ir en cada uno de esos espacios, un poco como comentaba Felipe recién, porque de lo que se trataba no era de brindar la solución técnica
enlatada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para cada uno de los espacios, sino que en realidad lo que nos interesaba ahí con esas imágenes era despertar un poco la imaginación, era despertar un poco ahí, pensar que podía haber distintos posibles, ¿no? Como que las soluciones no son solamente técnicamente viables, sino que, bueno, ahí podía haber porosidad, como decíamos, que puede haber distintas posibilidades y que justamente era a propósito, que no queríamos llevar el render ya terminado, porque cuando uno ve la solución ya resuelta, por alguien que aparte tiene mano experta en hacer este tipo de propuestas, para el que se queda como mirando, recibiendo esa propuesta, queda ya como cerrada, ¿no? Como es difícil meter la cuchara cuando el otro te muestra algo que ya está tan completo, que ya está tan pensado, tan racionalizado, como que no lo encuentro la fisura, digamos, la grieta por donde meter cuchara. Entonces, parte de nuestra premisa, justamente, fue mostrar algo inacabado, fue mostrar algo poroso para que de la otra parte también se pudieran agarrar de eso y que no fuera justamente algo tan directo, bueno, acá está esta solución, sino, bueno, abramos los posibles, bueno, capaz ni siquiera es esta enredadera, capaz ni siquiera es el alambre de púas, capaz ni siquiera es la parrilla puesta acá, lo que importa es que nos animemos a pensar que las cosas pueden ser diferentes a como están hoy en el espacio, ¿no es cierto? Esto nos hace decantar un poco la cuarta premisa, que es algo que es para nosotras, no sé si una de las más fundamentales, que tiene que ver con que el proceso está por sobre los resultados. Y esto, bueno, si vamos decantando más o menos de forma coherente esta charla, creo que queda bastante obvio esta premisa de que justamente lo que nos interesa es que más allá de que los espacios queden efectivamente embellecidos o que efectivamente resulten más útiles de lo que están hoy en día, lo que nos interesa es que se da en el proceso, en el andar, ¿no? En el conjunto. Por eso, por ejemplo, nos interesa que haya porosidad, por eso nos interesa que el proceso sea colectivo en la toma de decisiones, que podamos ir y venir, que de repente mostramos una propuesta, la Comisión de Paisaje dijo, está re bueno esto es una mierda, no, esto bueno, veamos no sé qué, lo recalculamos, volvemos a diseñar, volvemos con otra propuesta, ¿no? Esta cosa dialógica que se va generando no solamente son postas de trabajo a lo largo del proceso, sino que en el medio vamos decantando un poco las ideas y lo que nos hace es ir procesando, masticando, incorporando estos nuevos lenguajes, estos nuevos saberes o estas nuevas posibilidades para nuestro barrio, en el caso de les vecines, y en el caso de paisajistas, pensar nuevos diseños y nuevas propuestas, ¿no es cierto? Incluso parte del proceso puede ser ralentizar la toma de decisiones. Quizás haya momentos en los que el barrio no está en condiciones de tomar y apresurar una decisión. Entonces, parte de la gracia, por ejemplo, en los 80 nos está pasando que quizás la comisión de paisaje, que son 3, 4, 5 vecines, quizás están en condiciones de tomar las decisiones y cerrar una propuesta, pero el resto del barrio no. Y no nos interesa que las propuestas sean tomadas por 4 o 5 vecines, nos interesa que motoricen 4 o 5 vecines, pero que después la consulta sea llevada adelante en todo el barrio, ¿no es cierto? O sea, que realmente esos espacios, si no después, no van a ser tan democráticos, no van a tener el sabor de haber sido procesado por el resto del barrio, ¿no? Entonces, a veces hay que bancarse que el territorio tiene sus propios tiempos, y eso es lo que hace después que justamente sea más sustentable los resultados. Y como última de las premisas del abordaje participativo, algo que nos interesaba es pensar el paisaje como parte de la producción social del hábitat, que no sé si alguna vez escucharon sobre esta categoría de producción social del hábitat, que está muy relacionada a la autoproducción del hábitat, ¿no? A lo que sucede en las villas y asentamientos, que es el hábitat producido por la propia población, por el esfuerzo propio. Y esto lo que nos interesa en realidad extraer de acá es que los espacios no son solo físicos, que esto también es una obviedad, sino que también son sociales, que los espacios son producidos, que son intervenidos, que son habitados, y en ese sentido el paisaje es donde justamente nos parece que está lejos de ser algo decorativo, sino que justamente viene a enlazarse con esta producción del espacio social, ¿no? Entonces nos importa el
camino que transcurre para tomar una decisión y no la decisión en sí. Y ahora creo que sí podemos condensar una noción de intervención en lo social que, bueno, en principio merece ser pensada para no caer en lo que suele suceder incluso dentro del trabajo social, que es pensar que la intervención es sinónimo de acción. Esto es como una confesión, ¿no? Pero suele suceder dentro del mundo de las ciencias sociales que siempre el pensar, el saber está puesto, no sé, en los que estudiaron sociología, filosofía, antropología, y quienes estudiamos trabajo social estamos llamados al hacer, ¿no? O sea, intervenir siempre estuvo históricamente relacionado a la acción. Entonces, por eso nos parecía que era interesante, nada, obviamente a modo de disparador para generar ahí un poco de debate, 3 premisas que para nosotras hacen a qué entendemos por la intervención en lo social, que tienen que ver, en primer lugar, con algo que llamamos modelo del tacto. Todo esto es robado, por supuesto no es ninguna idea nuestra, estos son todos pensadores, otros autores. La circulación de saberes. Circulación de saberes, claro, ahora nuestro lo saben. Pero en realidad todo ya lo pensaron otros. Esto hay que saberlo, esto no lo dijimos antes, pero tienen que saber que es así. El modelo del tacto lo que propone es que tocar es por igual ser tocado. Y esto lo que nos parece interesante es que se trata de ser, de existir en el entre que se da entre las partes, ¿no? Si acá por lo menos somos partes profesionales, incluso dentro profesionales de distintas disciplinas, está la parte de los vecinos y vecinas, podemos pensar en que por lo menos tenemos estas 2 o 3 partes que arman la escena del programa de paisaje. De lo que se trata no es de que profesionales, por un lado, impartan su saber técnico, sus soluciones a usuarios o vecinos, sino de que poner por lo menos en relevancia esto que es el no solo tocar al otro con lo que estamos haciendo, sino también de dejarnos tocar con lo que está pasando en esa escena, ¿no? Es un poco lo que interesa es qué vínculo se va generando, que esto me imagino que también se puede llevar un poco a la relación profesional-cliente o cualquier relación vincular que importe, digamos, ahí que nos ponga en vinculación profesional. Esto implica como un dejarse interpelar por lo que sucede en 2 sentidos. Por un lado, asumiendo los riesgos y las incertidumbres, ¿no? O sea, porque bueno, el dejarse ser tocado implica bancarse, llevar algo que está inacabado, llevar, un poco como hablábamos con Felipe la otra vez, no llevar el mejor proyecto para que te lo aplaudan, es llevar algo que está en borrador, ¿no? Pero a la vez, justamente, estamos llevando eso en borrador para que toquen nuestro proyecto, para dejarnos tocar de alguna manera, para dejarnos interpelar con lo que le pasa al otro, con lo que nosotros estamos llevando. Entonces ahí lo que importa no es quiénes son las terminales de la relación, el nosotros, el ellos, nosotres, ellas, sino que lo que importa es el entre que se da en ese vínculo, ¿no? Porque no solo ahí se ponen en juego los riesgos de que puede que al otro no le guste lo que nosotros estamos llevando, sino que también sucede que en ese mismo gesto también está la potencia de la invención en común, de la creación común, que de repente al vecino o a la vecina se le ocurra algo que nosotros no pudimos pensar, y que no pudimos pensar porque no habitamos ahí, porque no conocemos los problemas que están ahí, ¿no es cierto? Entonces emerge un plusvalor del trabajo que se genera ahí en ese entre, que solo aparece cuando somos conscientes de ese entre y que no estamos pensando en nosotros y ellos. Esto se relaciona con Sí. Eso, perdón, Bel, también tiene que ver con los territorios de lo común, ¿no? Cuando nosotras hablamos de los espacios comunes y esos espacios comunes, digamos, este programa tiene como excusa intervenir esos espacios comunes, también nos referimos al espacio existente entre cada una de las partes que componen el programa, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se pone en acción este modelo, para nosotras, este modelo del tacto, ¿no? Sí, podemos pasar rapidito por las otras premisas porque están relacionadas.
La segunda premisa tiene que ver con que pensar es actuar, y un poco hace resonancia con lo que hablábamos antes del profesional ignorante y de la circulación de saberes, porque justamente pensar en cierta corriente filosófica sería lo contrario al saber. Justamente esto que decíamos antes, ¿no? De que el saber se erige sobre la certeza de ciertos enunciados. El pensar justamente tiene que ver con poner ahí en suspenso ese saber. El pensar, además, siempre es en el roce con los otros y con las otras, y siempre es en situación, como sus características intrínsecas, ¿no? Entonces, por eso nos interesa pensar, justamente, que parte de la intervención es el pensar cómo se está dando ese proceso, poder tener cierta reflexividad sobre lo que está aconteciendo, que no es solo diseño, llevo, ejecuto, me lo llevo a mi casa, rediseño, lo vuelvo a llevar, sino que hay un proceso de que si justamente nos dejamos ser tocados por el proceso que estamos transitando, hay algo que ponerle cabeza, no solo o ponerle cuerpo y cabeza, que sería como la misma cosa, ¿no? O sea, poder pensar, el actuar es parte también de la acción misma. Y esto, para pasar rápidamente a nuestra última premisa, que tiene obviamente mucha sintonía con lo que acabamos, con esta línea que venimos compartiéndole, es que intervenir es ser intervenido. Acá también les confieso, digamos, parte de la cocina de los debates que hay dentro del trabajo social en particular, pero de las ciencias sociales, que siempre la intervención fue un término muy cuestionado dentro del trabajo social, porque intervenir quiere decir venir entre o interponerse, como que siempre hubo un rasgo bastante violento, autoritario de la intervención, ¿no? Y siempre, desde que aparte el trabajo social se constituyó como disciplina, piensen que antes era solamente una cuestión de caridad o de filantropía, ¿no? Cuando empieza a estudiarse el trabajo social, que empieza incluso, bueno, en nuestro país a relacionarse con la intervención médica, se asume, no casualmente, este término de intervenir en lo social, justamente con un paralelismo a la intervención que hace un médico, ¿no? Que el médico es el que tiene como el monopolio del diagnosticar el mal del otro, y que tiene también el monopolio del saber cuál es la cura del otro. Haciendo un paralelismo, fines del siglo XIX, principios del XX, el trabajo social se asume un poco también, como queriendo tener esas certezas de que puede intervenir en lo social como si fuera un cuerpo que necesita ser diagnosticado y que necesita ser intervenido. Esas premisas nos costaron mucho desarmarlas dentro de las ciencias sociales, y por eso hoy hablamos de intervenir es ser intervenido, porque también en esta lógica del modelo del tacto, también intervenir es participar en realidad de una situación de intervención. Que cuando intervenimos, también nos pasa que somos intervenidos nosotros mismos también. Entonces, esto es una porosidad también que no tiene que ver con ser porosos con el proyecto que le presentamos a los vecinos y vecinas, sino también de ser porosos nosotros mismos. Obviamente teniendo al otro como límite en términos de como un límite a respetar y no a imponerle la supuesta mejora que nosotros pensamos como profesionales expertos que hay que impartir, sino todo el tiempo es dejarnos interpelar, ¿no? Todo el tiempo estar, por lo menos, con esa intención. Y con esto cierro esta parte metodológica, que como verán, pareciera que no, que no tiene tanto que ver con el cómo de la acción en sí, pero de repente un mismo dispositivo de intervención, como puede ser una asamblea, como puede ser un taller, como puede ser una reunión, el mismo dispositivo se puede dar desde una epistemología, digamos, desde un punto de vista, desde unos supuestos, desde una ideología, que entiendan que el otro tiene que recibir nuestro saber, que nosotros estamos ahí para ayudar, que nosotros estamos ahí para iluminar la ignorancia del otro, o bien ese mismo dispositivo puede ser pensado desde estas posturas que estamos tratando de compartir, que tiene que ver con a ver, qué nos pasa en esta escena que estamos empezando a compartir, ¿no? O sea, a poner un poquito en suspenso nuestros saberes para sabernos que también
muchas veces no tenemos la respuesta, que muchas veces no sabemos qué contestar, y bancársela, y que está perfecto que eso nos pase, porque asumirnos desde esa vulnerabilidad o asumirnos también desde esa precariedad, en el mejor de los sentidos, tiene que ver con volvernos un poco más humanos en ese proceso de relación con los otros y las otras. Sí, esa vulnerabilidad se vuelve vital, ¿no?, para el encuentro. Exacto. Ese reconocimiento de la propia vulnerabilidad es fundamental. Ahí quizás como para tener ahí una premisa que también siempre la sostenemos en todos nuestros procesos, y que eso tiene que ver también con estar todo el tiempo en un constante pensar el actuar, tiene que ver con cuáles son las epistemologías que mueven nuestra acción, ¿no? Cuáles son los supuestos que mueven nuestra acción. Porque cuando no hay un pensamiento, cuando eso no es reflexivo, cuando eso no se le da el espacio y el tiempo para pensarlo, nos mueve el sentido común, o sea, nos mueven los supuestos que ya tenemos naturalizados, ¿no? O sea, solamente podemos desarmarlo y ser conscientes del lugar en el que estamos interviniendo, desde el cual estamos actuando, si nos damos el proceso para decir, bueno, che, ¿qué estoy haciendo con esto? O sea, ¿en qué lugar estoy dejando al otro con esta intervención que yo estoy haciendo? ¿En qué lugar me dejo a mí con esto que estoy proponiendo, ¿no? O sea, hacer un poco lo que también en sociales se llama la vigilancia epistemológica, que es un poco, en criollo, ser abogados, ¿cómo se llama? Ser abogados del diablo, ¿así se dice? ¿El dicho? Sí. Ahora no me acuerdo del dicho popular, pero bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Como tener todo el tiempo, ser nuestros propios abogados del diablo, ahí va, de cuestionarnos a nosotros mismos desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bel, nos quedan 20 minutos. ¿Te parece Bien. que pasemos rápido Sí, obvio. nuestro epílogo? Sí. Y abrimos al debate. Sí. Les agrego una cosita de lo que vieron recién metodológico. Por un lado, creo que no están participando en la reunión ni Natalia ni Charlotte. Agradecerle que ellas son dos participantes del equipo de Metapaisaje que vienen colaborando con Gabriel y conmigo en generar gran parte de las imágenes que usamos con los vecinos, y bueno, tenerlas en cuenta y agradecerles. Y después decir que todo esto metodológico que hemos visto, que parece terriblemente lento, capaz que puede parecer ineficaz, y qué sé yo, a los que somos más técnicos, es increíble cómo en la práctica funciona, genera cambios, y genera cambios mucho más rápidos de lo que uno imaginaría. Es increíble cómo de reunión a reunión con los vecinos cambia toda la situación, se producen un montón de aportes, se van cumpliendo los pasos, y aún en un sistema de pandemia donde dice ahí ser tocado, no nos podemos ni abrazar, ni compartir un mate, ni nada, digamos. Y a pesar de lo dificultoso de la situación, es impresionante cómo esto que parecería, si a mí me lo cuentan, digamos, probablemente lo creería así, como súper lento, súper chicle en el tiempo, y qué sé yo, como de reunión en reunión se producen avances increíbles, re rápidos, y se van consiguiendo las propuestas y las soluciones para los espacios a una velocidad absolutamente normal. Y el ritmo del entusiasmo es, ¿no? También, porque nos subimos a la ola del entusiasmo de los vecinos, de comprometerse a la tarea, y de nosotros mismos poder ir avanzando también actividad tras actividad, y se va generando como una grupalidad que dan ganas del próximo encuentro. Eso está buenísimo. Sigamos ahora con lo que falta. Perdón, solo agregar, la vi a Sharon, que estaba conectada, no sé si sigue estando, pero bueno, también están Sharon, Daniela, Santi, que están participando del grupo de las 80 también. Bueno, Charlotte también participó de las 80, y trajimos algunas imágenes también de la propuesta de las 80. Así que agradecerles también por su participación. Sí, eso, nada, también viene siendo muy rico para nosotras, porque si bien algo habíamos trabajado sobre paisaje hace unos años con Gabriel, y bueno, para nosotras siempre fue una inquietud, y hemos trabajado también sobre intervención y embellecimiento de espacios comunes en vivienda social, lo cierto es que también
este proyecto que nos está unando nos permite justamente poder empezar a conceptualizar, poder pensarlo también, armar una metodología que tenga que ver un poco con unir mundos, ¿no? Con unir las metodologías de las distintas disciplinas y poder ponerle un poco más de cabeza. Simplemente nuestro epílogo tiene que ver con levantar una bandera por un derecho a habitar. Esta es una bandera que venimos sosteniendo en realidad en general con nuestro trabajo y nuestra labor consorcial y en general en el hábitat popular, pero a grandes rasgos un poco lo que sucede es que el derecho al hábitat digno o el derecho a acceder a una vivienda o a la ciudad son derechos que están ya bastante consagrados, por suerte, no garantizados, pero sí están consagrados en las constituciones, en las cartas de los organismos internacionales y demás, y a nosotras nos gusta levantar un cachito la apuesta y hablar de un derecho al habitar. Y un poco esto porque a veces uno puede residir en un espacio y no habitarlo, ¿no? Entonces poder pensar en que uno tiene derecho a habitar en el espacio implicaría subir la apuesta de no solo tener un derecho a una vivienda que cumpla con el código de edificación, para decirlo más duramente, ¿no? Entonces, para garantizar este derecho a habitar, habría en principio 3 premisas que les queríamos compartir, que tienen que ver con cliente no es lo mismo que sujeto de derecho y no es lo mismo que ser deseante. Un poco, no me quiero repetir con todo lo que estuvimos mencionando recién, pero justamente pensar en cómo estoy concibiendo al otro que tengo enfrente, si quiero que tenga parte dentro del reparto de partes, no va a ser lo mismo si lo entiendo como un cliente, si lo entiendo como un sujeto de derecho, que bien podría serlo también, que si fuera un ser deseante, ¿no? Que el otro desea, le palpita, digamos, el cuerpo de la misma manera que me puede palpitar a mí. Son formas políticas distintas de entender a la persona con la que estoy trabajando. No quiero decir que una sea mejor que la otra, simplemente que son posturas diferentes. La segunda premisa tiene que ver con domesticar el espacio común, que esto es una categoría que también robamos de una antropóloga que habla de domesticar el espacio. Domesticar para ella tiene que ver con ordenar el espacio, poder tener ciertas prácticas, poder tener ciertas rutinas, gobernar ese espacio de cierta manera, porque solo domesticando ese espacio es la forma en la que tenemos de apropiarnos de ese espacio. Entonces, poder habitarlo significa que lo podamos manipular, que lo podamos manejar, que lo podamos transitar, que podamos decidir sobre ese espacio. Por eso es que nos parece que un proyecto como el de Paisaje Popular abona justamente a que podamos domesticar ese espacio. Y no tendría sentido llevar soluciones que embellezcan ese espacio si no van a ayudar a domesticar ese espacio común por parte de los vecinos y vecinas. No, es Ángela Giglia la que habla de domesticar el espacio, y es en un libro que se llama El habitar y la cultura, que se los recontra recomiendo. Y por último, para nosotros la premisa más importante, que sería como el corazón de poder pensar el derecho a habitar, tiene que ver con poder ser donde se está. Que acá me permito directamente, ¿te parece, Re, que leamos nuestra última frase de cierre? Les vamos a compartir un pedacito de una frase que es un poema de Hugo Mujica. No sé si lo conocen a Hugo Mujica. Es un filósofo y poeta argentino que tiene un libro que se llama La Casa, que es un ensayo poético, que dice así, y con esto cerramos. El castellano es uno de los pocos idiomas en que el verbo ser y estar se distinguen, como si anunciara con esa dualidad la tarea más humana, la reunión. El llegar a unar en nosotros el ser y el estar. El llegar a ser donde uno está y estar donde uno es. A unificarnos. A reunirnos con nosotros mismos en nuestro mismo hacer. Cuando esos dos verbos se conjugan uno, cuando nos sentimos viviendo lo que hacemos y haciendo lo que somos, entonces el estar ahí, en esa unidad, en esa reunión, se llama habitar. Acá con esto lo que nos interesaba era compartirles que uno puede no solo estar en el lugar, sino que la gran apuesta es poder ser uno, poder desplegar nuestra subjetividad en el espacio en el que uno está. Y recién ahí, cuando uno puede desplegar lo que es, y desplegar lo que es con los otros y con las otras,
ahí es donde puede haber un habitar. Creo que hasta acá estamos. Ahora sí, podemos debatir, podemos discutir. Hola. Muy rico. Muy rico todo. Muy rico todo, gracias por los bizcochitos. ¿Cuándo volverán las reuniones con bizcochitos? Queremos mate, bizcochitos y mate. Ni hablar, ni hablar. Bueno, preguntas, seguramente había alguna pregunta por ahí que quedó inhibida por la frialdad del soporte, pero bueno, a ver, ¿alguien se anima? Yo tengo un par, pero bueno, te voy a dejar espacio para. Uno de los comentarios que había hecho soy Fernando, había hecho un comentario en el chat sobre que habían hecho una pregunta sobre la propiedad y parece podría ser un tema importante, ¿no? También para la apropiación del espacio común, porque el tema de que no tengan título de propiedad, o sea, si bien no tiene que ver en todo con eso, pero hace que el tema familiar, por ejemplo, vos vivís en una vivienda así, o tu viejo, después te morís, o se muere, entonces es un bien familiar, no es un bien familiar. También es importante el tema de la propiedad, que era lo que habían preguntado la señora que hizo la primera pregunta. Interesante la pregunta también. Y que en otros países las viviendas sociales, algunas viviendas sociales, son del Estado, entonces te las van asignando, ¿no? Es otro tipo de administración la vivienda social. Pero era un comentario más que una pregunta. No, está muy bien. Lamentablemente la señora Fortabat se fue, pero bueno, quedó picando Quedó picando la pregunta. Solo sumar una cosita. Ahora te dejo, Re. Es cierto que obviamente la tenencia hace diferencia. Bueno, en Argentina tenemos como una cultura muy propietaria, ¿no? En general. Pero más allá de eso, más allá que estén en trámite esas escrituras, los vecinos y vecinas, una vez que se mudan a los complejos habitacionales, también por normativa tienen la obligación de constituirse como consorcios para la sustentabilidad justamente de los espacios comunes y de todos los bienes compartidos, ¿no? O sea, tanto desde el acta de adjudicación que les entrega el Estado, y en particular el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, tiene una normativa que obliga a los vecinos y vecinas que se organicen consorcialmente hasta tanto reciban las escrituras. Con lo cual, digo, más allá de que nosotras usamos esa normativa como excusa también para nuestro trabajo, esa normativa existe y de hecho le da como cierto marco. Para lo que a nosotras nos parece importante es que una vez que podamos trabajar, que eso más allá de que las escrituras estén en proceso, es efectivamente la casa de ellos, que es efectivamente el barrio de ellos y que es lo que les va a quedar a sus hijos y a sus hijas, más allá de que no esté el papel, hay cierta certeza o cierta seguridad en la tenencia de que no van a ser desalojados de ahí, ¿no? Entonces, un poco es una ficción que jugamos mientras tanto estén las escrituras, pero podemos trabajar igual en ese gris legal, lo trabajamos en términos justamente sociales o comunitarios, ¿no? Sí, eso iba a decir, Bel, que justamente si bien la seguridad en la tenencia, así literalmente entendida como el título de propiedad, es fundamental para garantizar esta característica de la vivienda saludable, la vivienda sustentable, la vivienda digna, etcétera. También no contar con ese marco no supone dificultades, ¿no? Una vez que se transita este proceso de relocalización, como para poder igual realizar esa organización consorcial y, como dice Bel, a veces es una ficción, es medio performativo también pensar en, bueno, justamente no te cabe el marco legal, pero no tengo el título de propiedad, y sin embargo, los resultados, digamos, de una organización consorcial son a veces hasta un indicador justamente más importante, ¿no? Ahora, justo en In Situ estamos trabajando mucho sobre la sistematización, ¿no? En indicadores de calidad de organización consorcial, por decirlo de algún modo, como distintos estadios por los que transitan los conjuntos habitacionales,
que dan cuenta de esos niveles de organización. Para nosotras se correlacionan con los procesos de apropiación del hábitat nuevo, ¿no? O sea, hay que imaginarse este tránsito y este movimiento que se genera de una vivienda autoproducida en un barrio autoproducido, como puede ser una villa o un asentamiento, y luego ese movimiento, en el caso de Ramón Castro vivían enfrente, y el despliegue de su hábitat era absolutamente distinto. Su forma de organización era absolutamente distinta. Qué pena que no pudieron participar los administradores de Ramón Castro de las 80, porque a veces participan también de las charlas que damos y dan cuenta, ¿no?, precisamente de estos cambios que se generan en ese hábitat. Entonces acá usar la normativa como excusa ayuda mucho. Y hay algo ahí también de la normativa que todavía no está resuelto, ¿no? Que esa formalización se informaliza rápidamente, generación tras generación. Después esos traspasos de dominio son muy difíciles de sostener. ¿No? Hay que acudir igual a un escribano, si hay que hacer una subdivisión, si hay que hacer un no sé qué, es re complejo. Entonces suele informalizarse 3 generaciones más tarde, 2, no sé, está re estudiado esto, yo estoy hablando así solamente de experiencia. Pero tratamos también de deconstruir este fetiche del título de propiedad. O sea, no relegarlo, ¿no? O sea, sigue siendo algo fundamental y algo por lo que hay que luchar, y no da que sigamos como Estado relocalizando población sin entregar el título de propiedad. Pero que no sea una excusa como para impedir la organización consorcial que es tan potente, ¿no? Yo me quedé de varios pasajes de la articulación que estamos viviendo con una idea que me parece muy potente, que es trabajar la frustración. Porque nuestro abordaje muchas veces de la planificación es esta cosa de el resultado feliz, ¿no? El jardín bonito, el balcón plantadito, la huerta prolija, ¿cierto? El árbol de la vereda que dé buena sombra, o sea, la respuesta, ¿no? No tanto el proceso, no tanto el mecanismo de articulación con el usuario, justamente, esta cosa del cliente, ¿no? Muy vinculado con eso que ustedes decían. ¿Cómo podemos pensar alguna pincelada sobre eso? Bel, no te olvides mutearte, que es nuestro código. Pensé que ya estaba desmuteada, me olvidé. Bueno, lo voy a decir después de más de 10 años de trabajar en terapia. La frustración es algo que tenemos bastante trabajado. Nosotros partimos de la premisa de que todo saldrá mal. Ese es nuestro sticker de cabecera en el grupo, que todo saldrá mal. Y a partir de ahí, bueno, está la potencia, el mundo, todo lo posible. Ya lo hablamos con Gabriel y yo sigo en deuda. Hay un escrito de Eduardo Brunner, no sé si lo ubican, que es un sociólogo más o menos conocido, que tiene un texto que se llama El fracaso, y él dice que siempre parte del fracaso, ¿no? Y es súper interesante por la potencia que le encuentra como el revés al exitismo, ¿no? Que solemos tener como cultura. Nada, y lo vuelve bastante interesante. Acá, digo, más allá de que obviamente hay procesos, que esto nada, también es parte de nuestra condición humana, ¿no? Cuando nos vamos de un lindo taller o cuando nos vamos de una linda asamblea, nos vamos con el espíritu alto, con la moral alta, con la frente en alto. Cuando no sale tan bien, cuando se nos cae una asamblea, cuando participaron pocos vecinos en una actividad, nos vamos quizás con más sinsabor, ¿no? Pero hay algo que sí también tiene que ver con nuestra metodología de trabajo, que tiene que ver con una filosofía más material de los procesos y no tan ideales, ¿no? O sea, abandonar un poco a veces el platonismo que tiene cualquier intervención social, que todo el tiempo se maneja con el deber ser. Entonces, o sea, y esto es un duelo que lleva, o sea, y que se verifican cada vez, o sea, no es que uno asume, bueno, voy a ser antiplatónica, y bueno, y ahora vamos por la vida cagándonos de risa. No sucede, o sea, es como todo el tiempo haciendo es un trabajo, pero que tiene que ver siempre partir de lo que existe, partir de lo material, y no de lo que debería ser. Porque en tal caso, a donde tenemos que llegar no es por un deber ser, sino porque es lo que emergió del común.
Por eso es tan importante también ese tejido que se arma en el entre, ¿no? Entonces ahí No el hay nivel de nada, frustración, no hay nada a priori, ¿no? Esa es una de nuestras premisas también. No hay nada a priori, hay saberes que van a circular y hay propuestas que se van a encontrar y hay tensiones que se van a generar y bienvenidas sean también porque muchas veces disparan, ¿no? Procesos de imaginación. Pero, perdón, me digo, te reinterrumpí. no, pero Vos. es exactamente eso, porque entonces la frustración es una brecha que hay entre lo que yo creo que es el deber ser y lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, el antídoto para la frustración es eliminar, o sea, mitigar ese deber ser, de no poner la meta en un lugar que es tan idealizada. Si el proceso se va construyendo desde las bases, bueno, en esta coproducción que se va dando entre las partes, bueno, quizás tenemos alguna expectativa de que no va a ir el alambre de púa, que nos parece feo, y que va a ir otra cosa, pero entonces ahí la frustración es más mínima, porque bueno, es pucha, yo quería que pasara otra cosa, ¿no? Pero no es un desencanto del proceso. Si el proceso realmente está como construido desde lo que materialmente existe, bueno, hay que ir escuchando ese proceso, que igual no es sencillo, ¿no? Ya lo estamos viendo que quizás, no sé, con las 80 no fue tan fácil, porque también nos pusieron un freno, que dijeron, che, no, en pandemia no podemos avanzar tan rápido, y bueno, nos tuvimos que frenar un poco, pero también las reglas del juego estaban dadas para que trabajáramos en codo a codo con la Comisión de Paisaje de ese barrio, y también estábamos prevenidos de que esto podía pasar, ¿no? Entonces me parece que ahí cuando abandonamos esa postura donde, bueno, yo llevo mi planificación, llevo mi proyecto, llevo mi no sé qué, claro, se genera frustración si del otro lado no se cumple con lo que yo estoy llevando, pero si ejercitamos un toque más ese común, esa frustración no desaparece, pero se mitiga un poco. Sí, Sí, yo lo asocio también con... Perdón, dale. No, iba a decir que somos hijos de la modernidad, o sea, es difícil no plantearnos esos objetivos ideales y hacer esta lectura de la situación permanentemente, ¿no? Pero justamente para nosotras es lo más rico. Justamente, ¿no? Ustedes que tienen esta trayectoria tan importante en su formación sobre la planificación, que también estos son supuestos y los vamos aprendiendo en el intercambio que tenemos con la cátedra, pero que es planificación del paisaje y, no sé, parten de un programa de necesidades, ¿no? Como que tienen en cuenta un montón de las cuestiones que estamos justamente repasando acá. No sé, nos parece interesante, ¿no? Este desafío de estar todo el tiempo leyendo esa situación y saber que las planificaciones todo el tiempo fracasan. O sea, porque la planificación no es lo que se termina materializando en sí, ¿no? Después está la realidad y todo lo que la planificación nos ayuda en todo caso a encuadrar, a poner un lenguaje en común, pero en realidad de por sí las planificaciones bien hechas tienen que fracasar, está bien que lo hagan. Pero bueno, acá es verdad, lleva esfuerzo, lleva muchos mensajes de WhatsApp, lleva muchas reuniones, es más difícil si no hay presencialidad. Es cierto que el encuentro es distinto, si pudiéramos ir a territorio todas las semanas, si pudiéramos tener encuentros todas las semanas, si nos pudiéramos reunir en un barcito, donde fuera sería todo mucho más sencillo y no lo es. Y sin embargo, como decía Felipe, de repente está la magia, ¿no? La magia del encuentro, de la propuesta. Sí, no, y a mí se me venía también conectarlo con esta idea de no evaluar solamente el resultado, sino el recorrido, que es mucho más rico, mucho más potente. Pero claro, en nuestra profesión, el resultado es el espacio verde hecho, ¿no? Ni siquiera lo que pasa después importa mucho a veces, sino más que nada la inauguración, esa foto es como el momento mágico. Y la verdad que después hay muchas veces fracaso cuando no se verifica una apropiación, cuando la gente no usa el espacio, porque realmente pasa, o lo vandaliza. Y bueno, es un indicador también, ¿no? Pero el éxito puede estar tal vez teñido de otros colores. La verdad que en muchos procesos de este tipo, desde los formatos oficiales, ¿no? De subsidios, de investigación, de universidad, de gobierno, hay una necesidad de ponerle indicadores también, ¿no? Entonces, habrá que buscar cómo traducimos esto en un lenguaje para que entienda cualquiera, fuera del proceso, que hay un recorrido que es muy rico más allá de lo que se vea en la foto final, ¿no?
Ese es un desafío pendiente. Sí. Una de las cosas que no sé si aclaramos cuando hablamos de participar es tomar parte, ¿no? De la cuestión, de la cosa. También queríamos poner en relevancia la participación del paisaje o del entorno, del ambiente o de esta multiplicidad de nombres, ¿no? Que le podemos dar a esas composiciones que por ahí son organismos no humanos, ¿no? En una pared, un muro, digamos, también nos parece interesante y por eso el intercambio con Metapaisaje nos interpela, ¿no? Porque también es traer al proceso aquellas voces, ¿no? que son absolutamente inaudibles, pero que también pasan a tomar parte, ¿no? Eso nos parece, no sé, el otro día ya dejo de hablar de la enredadera en el alambre de púas y Felipe, me acuerdo de la planta de palta del otro día que yo casi piso y se generó todo un debate alrededor de una plantita de un árbol de palta que se había plantado en el jardín, y el debate entre los vecinos a ver si iba a seguir teniendo vida, porque después iba a crecer un árbol enorme o no, en un espacio reducido, y eso competía con la posibilidad de no sé, tener las parrillas o los juegos para los pibes. ¿No? Se generó ahí como todo un debate. Nosotros pensábamos, y está el árbol de palta, claro, ¿cuál es la parte que toma el árbol? No porque la vaya no por personificarlo, ¿no? Pero sí por poder darle lugar también a esas especies vegetales, o no sé, en nuestro caso, bueno, no tenemos tampoco animales, pero sí hablamos del paisaje, por ejemplo, de los muros como paisaje, ¿no? De la ventana del vecino como paisaje. Bueno, ¿qué pasa ahí también? ¿Qué parte toman en el proceso? De hecho, hay como un potencial para ver algunos de estos aspectos de un giro no humano, ¿no? Es decir, cómo lo pensás desde la naturaleza, desde el muralismo, lo que sea, pero saliendo de la cosa netamente del ser humano que va a recrearse o a usar el espacio, ¿no? Muy bueno. Ahí Bueno, hay gente. algo, no, solo una pavada para comentar Sí. sobre esto que decías, que justamente los espacios físicos toman parte, y me parece que ahí lo que se vuelve interesante de este proceso que estamos haciendo es tomar esos espacios físicos, cómo son significados cada uno de esos espacios por sus habitantes, ¿no? Porque entonces ahí lo que podamos, y esto lo vimos con el ejercicio que venimos haciendo, ¿no? Que esto, no sé, por ejemplo, bueno, creo que en los dos casos pasó, en las 80 y en Ramón Castro, que decía, bueno, no sé, creo que era Sharon, no me acuerdo quién decía, bueno, yo hubiese pensado otra cosa, pero escuchando, recordando lo que decían los vecinos y vecinas en la reunión, me focalicé en esto que habían dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso es escuchar el espacio físico significado, no es solo haber visto el espacio físico, ¿no? Sí, Tal cual, tal cual. Los caminos deseantes, nos enseñó sobre los caminos deseantes, ¿no? Exacto. Muy bueno, muy bueno. Sí, creo que eso es parte de un abordaje que cualquier diseñador tendría que tener, de lo que sea, para salir de esta lógica de lazo cliente profesional, que es muy perversa, muy chata, y que aplasta un montón de dimensiones, además de no contemplar obviamente necesidades reales, pero me parece que complementaría mucho nuestra profesión, nuestra mirada en la formación, y por eso muy bienvenido. Bueno, gente, muchas gracias por todas las pinceladas que han ido quedando. Ahí nos queda con Henry, que en particular nos queda pendiente retomar el vínculo para que se sume más de lleno, que estuvo proponiendo algunas cosas. Claro, Enrique, estamos esperando tu participación. Eso. Y hay algunas preguntas, Gabriela, hay algunas preguntas que por ahí quedaron pendientes, pero dale. obviamente, no, digo para en todo caso, si te comunican cuestiones que hayan, o dudas que hayan quedado pendientes, o intercambios que quieran realizar también a futuro, que obviamente dejamos a disposición nuestros correos, nuestros teléfonos, y bueno, y podemos seguir charlando para que no se haga tan tarde tampoco. De hecho, queda la grabación, así que si alguien quiere reverla o sugerirla, a modo de miniserie para el fin de semana, lo puede hacer. Bueno, no tan mini porque es un par de horas, pero se entiende. También puede ser. Así que bueno, gracias de nuevo y seguimos en camino. Bueno, gracias Gabriel nuevamente por la invitación, y a todos por escucharnos y hacer los aportes. Gracias al equipo de Metapaisaje que viene trabajando en esta experiencia que para nosotras viene siendo muy hermosa. Así que bueno, la seguimos. La seguimos. Gracias, muy rico gracias por la invitación, un placer.
Gracias, hasta luego. Nos vemos.